Decía ahorita, Sebas, lo de las horas N en nuestro mundo no funciona. Porque si tú estás contento, estás motivado, te enfocas, puedes hacer en 15 minutos lo que te demorarías en 8 horas en un estado de ánimo completamente diferente. Pero una vez llego como al punto que, juepucha, pasé esa barrera que llevo peleando 15 días con ella, uno como que se siente en modo Dios. Uno dice, yo soy el mejor. Y literal ya ahí uno se la cree, ya soy el mejor. Entonces ahí sí, Queen, don't stop me now y a tope. Sí, muchas veces pasa que usted hace mucho y no hace nada. Yo tengo que estar súper enterado de todo. Y me cuesta un montón llegar a ese estado, a ese punto, a entrar a la zona donde es como yo, como lo describo, acá se te da cuenta que tuvieron uno de esos Apple Vision Pro, unas gafas de esas de Meta, que tenés como todas las ventanas y las ves en 3D. Hay un problema grandísimo que creo yo que está con la sociedad moderna, y es que creemos que leer es un castigo. Yo creo que es inevitable medio tocar el tema de la IA. Todo ese tipo de tareas tan operativas están empezando a ser delegadas hacia la IA para que nosotros los seres humanos realmente nos encarguemos de cosas que valgan la pena. Pero venga, téngalo ahí, porque es que eso es otro tema y es bastante bueno para cortar ahí. Yo creo que Internet está inundado de memes de ese tema para los desarrolladores. Es la hora del tech. Prepara tu bebida favorita y disfruta de este viaje, donde vamos más allá del código y los datos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la hora del tech. Estamos muy contentos de grabar nuevamente el primer episodio de la segunda temporada. Llevábamos un rato sin aparecer por acá. La verdad es que a veces se hace difícil, hay proyectos, hay muchas cosas en el medio, pero estamos de nuevo aquí haciendo lo que nos gusta, charlando sobre tecnología, compartiendo con personas, experiencias, trayectorias de todas esas personas que se encargan de mover la industria de la tecnología, es lo que nos gusta. Entonces, encantadísimo de estar por acá. Hugo, Jason, bienvenidos. Muy contento porque iniciamos la primera temporada con mucha expectativa, también tuvimos muchos aprendizajes, y estar acá grabando la segunda temporada, la verdad es muy emocionante, porque eso quiere decir que algo bueno hicimos durante la primera temporada. Tuvimos el acompañamiento de la audiencia, a la gente le gustaron nuestros temas. Esta temporada venimos con temas mucho más disruptivos, vamos a tocar temas por ahí que no se hablan mucho en el día a día, especialmente en la industria de la tecnología. Estamos acostumbrados a hablar de códigos, de plataformas, de nubes. Vamos a estar hablando también un poco de qué nos pasa en el día a día, quiénes somos nosotros los desarrolladores y qué cosas vivimos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Yo estoy muy contento y no me note. Yo sé que soy una persona más bien poco fría, pero estoy contento de verlos de nuevo. Como le decías vos, Sebas, segunda temporada, mucha expectativa. Y claro, vamos a tocar temas muy chéveres en esta segunda temporada. Uno de ellos va a ser inteligencia artificial, que es el boom. Que es el boom ahora, pues todo el mundo quiere inteligencia artificial, que esto y que lo otro. Entonces vamos a ver qué tenemos para comentar ahí, cómo nos va a ayudar esta inteligencia artificial en los desarrollos de software hoy en día. Es inevitable. Sí, pero hoy vamos un poquito por un lado más blando, y es algo que en realidad incluso no solamente a los desarrolladores, sino a la mayoría de las personas en el mundo en el que vivimos y por cómo nos comportamos nos afecta, y es el tema del deep work o trabajo profundo. Vamos a estar pues como explorando un poquito qué es esto. Yo creo que todos de alguna manera ya lo conocemos y lo aplicamos en cierto nivel, pero hay ciertas técnicas que nos ayudan como a llegar a ese estado en el que podemos producir mejores resultados y de una manera más enfocada. Entonces ese es el tema que vamos a tratar hoy, y me gustaría empezar con Hugo, que fue justamente el que nos trajo la propuesta a la mesa, porque un libro que se leyó, que quiero que nos cuente un poquito de eso, que justamente habla y describe toda esta teoría. Claro que sí. Bueno, yo llegué a este libro, el autor se llama Cal Newport, y la verdad, y se llama Deep Work, trabajo profundo. Cal Newport, ¿no? Cal Newport, qué pena. Sí, la verdad, no soy muy dado a leer este tipo de libros que hablan un poco de superación personal, temas psicológicos. Nosotros los desarrolladores que estamos todo el día hablando de otras cosas, como que nos da pereza ese tema. Sí, somos más cuadriculados, pues. Muchísimo más. Entonces, yo llego a este libro luego de haberme leído otro libro que se llama Flow, que es básicamente un libro que se centra en encontrar una cosa que se llama el momento del flujo. Pero también, ¿por qué llegué a ese? Llegué a ese porque yo tengo déficit de atención y básicamente estaba buscando cómo ser más productivo.
cómo ser más productivo en la oficina, cómo en el momento, cómo tirar más líneas de código por hora, que era como la métrica que importaba mucho en las empresas, especialmente en empresas donde se hacía codificación más que desarrollo de software. Ahí hay un tema y es que hay una frase justo de una canción de Alcolíricos que me recuerda mucho a este tema, que dice: una cosa es descansar y otra es hacer pereza. También pasa en el mundo laboral, y una cosa es uno estar muy ocupado y otra cosa es uno ser realmente productivo. Es algo que personalmente yo he tenido que batallar mucho tiempo, también pues porque, como dice Hugo, yo digamos lo que no tengo un diagnóstico así tan preciso, pero yo sí soy muy distraído y tiendo a ser una persona muy social que también se va como mucho por las ramas. Entonces uno empieza a hacer una cosita, la otra, y este famoso multitasking pues que sabemos que es bien difícil de manejar. Pero entonces nos vamos en el día a día llenando de un montón de actividades y de cosas que no permiten uno en realidad estar enfocado en una cosa en particular. Siempre, y más en el mundo del desarrollo, hay muchos que tienen la ventaja que se especializan únicamente en la parte técnica y no están pues como tan involucrados con manejo de equipos, ¿cierto? Planeaciones y demás, y tienen la posibilidad de hacerlo. Pero la mayoría de las personas sí tenemos que estar ahí entre una cosita y la otra y se vuelve bien difícil. Yo les hago una pregunta de los dos, ya que están mencionando que ambos son un poco distraídos. Yo sí tengo, pues, no sé, de pequeñito he tenido la capacidad como de tener esa concentración cuando me quiero enfocar en algo. Ahorita les cuento bien, pero entonces ¿ustedes qué han hecho como para mejorar eso, esas distracciones cuando se quieren concentrar en algo? Digamos, mano, estoy embalado, necesito resolver este chicharrón, necesito resolver este problema que tengo. ¿Qué hago para enfocarme y no distraerme tanto? Bueno, la primera vez que yo sentí la necesidad de hacer eso, porque antes, bueno, primero yo no sabía que tenía el diagnóstico, realmente fue cuando a mi hijo le diagnosticaron con eso, yo dije, de alguna parte vino. Pero en realidad fue en el 2015, decido emprender, y la persona con la que emprendí era una persona acostumbrada a trabajar solo. Entonces, cuando empezamos a trabajar juntos en la misma oficina, él veía que nosotros teníamos una serie de costumbres, una serie de hábitos que no eran buenos para la productividad. Como por ejemplo, lo que mencionabas ahorita antes de empezar a grabar, el tema del celular. Entonces, empezar como a eliminar distracciones, y yo me empecé a dar cuenta de que a pesar de que yo eliminaba las distracciones, es decir, a pesar de que yo escondía el celular, lo apagaba, a pesar de que me concentraba, que me colocaba los audífonos, seguía distrayéndome. Pasaba una mariposita y ya Hugo se distraía. Entonces, era muy difícil. Qué pena, te interrumpo. ¿No te daba como duro otra vez en ponerte como engancho con lo que venías haciendo? Muchísimo, muchísimo. Esa es de las... Yo recuerdo mucho que yo decía en qué iba, y a mí incluso todavía me pasa esto, como que empiezo a hablar y me empiezo a ir por las ramas y se me dificulta volver al punto donde inició la conversación. Entonces me pasaba mucho eso y me iba por las ramas y así me pasaba. Justamente esa es una de las partes que trata el libro y es algo de la concentración residual. Y es una de las grandes desventajas del multitasking. Entonces la teoría dice que cuando cambias de una actividad a otra, finalmente hay un periodo de tiempo en el que vos seguís pensando en la actividad anterior. Entonces no estás concentrado ni el 100% en la actividad anterior, ni en la nueva actividad que estabas haciendo. Sí, muchas veces pasa que usted hace mucho y no hace nada. Exacto. Así es. Y, a ver, eso depende de una cantidad de cosas, pero yo me di cuenta que personalmente, aparte de que estamos en la era de digital, de las redes sociales, de las distracciones, que estamos siendo bombardeados 20, 50 veces más que la generación anterior en cuanto a información todos los días, me di cuenta que también era una particularidad mía. Entonces quise empezar a profundizar y a buscar una solución por mis propios medios. Yo soy una persona que cuando siento que algo va mal conmigo, antes de ir al médico, antes de consultar a un profesional, leo un poco. También para entender cuando un profesional me dice algo, pues ¿por qué? Porque no me gusta simplemente seguir instrucciones y ya. Y ahí es cuando llegó este libro del Flow. Para serles sincero, me leí ese libro y no entendí mucho. Como que, sí, vas a llegar al punto del flow donde todo fluye. Yo como que... Entonces, ¿qué sacaste de ahí? Pues, ¿qué te quedó? Pues, al menos un pedacito de algo. Bueno, yo digo que ahí es donde los algoritmos de las redes sociales me ayudaron un montón, porque al ver que yo estaba consultando muchas cosas de flow, me empezaron a llegar notificaciones de, estos son lecturas asociadas a eso que estás buscando, estos son libros, y entonces vi ese de trabajo profundo y dije, es trabajo profundo,
precisamente eso es lo que yo necesito profundizar para dejar de desconcentrarme tanto. Entonces, lo compré cuando llegó el libro. Yo me acuerdo que fue esos momentos en los cuales mi esposa me dice, otro libro. ¿Y de qué ya es ese libro? Entonces, porque yo la mantengo a ella, qué pecado de mi esposa. Cada vez que me llega un libro, ella es como la noche para desaguar. Sí, ella es como que yo le cuento, imagínate que me estoy leyendo este libro y trata de esto, y mi esposa es como que, bueno, pero para eso son los matrimonios, ¿cierto? Entonces, me empecé a leer el libro y empecé a sentirme muy conectado, y en lugar de ser ese libro que uno se lee y que uno no puede aplicar, que uno empieza a escuchar historias de otras personas y que ellos empiezan básicamente a hablar de escenarios que para uno no aplican, este libro es totalmente lo contrario. Dije como que, todo esto que está diciendo el autor me aplica, y me fui incluso a investigar acerca del autor. Me di cuenta que él también es desarrollador, trabaja en Harvard, es profesor asociado, y digamos que como trabaja en el área de ciencias de la computación, todo lo que decía me aplicaba mucho, y la verdad me conecté súper con el libro. Y ahí, yéndonos un poquito también al libro, nos da una definición puntual de Deep Work, que se las voy a leer. Dice: actividades profesionales realizadas en un estado de concentración, libre de distracciones, que llevan tus capacidades cognitivas al límite. Como para traducir toda esa carreta, yo creo que es algo que yo por lo menos siempre le he llamado como intrínsecamente entrar en la zona. Y eso es algo que yo creo que los desarrolladores más o menos entienden, y seguramente muchas otras personas, pero por lo menos los desarrolladores yo estoy seguro que lo tenemos súper claro. Y a mí particularmente, en la industria pues, de los datos, que es donde yo estoy, al principio de mi carrera me acuerdo mucho que tuve un mentor. Yo no les he contado la historia aquí en el podcast, pero yo empecé como analista de datos, literal, totalmente por paracaídas. Yo estaba en el equipo de ventas, me quería mover de ventas porque nunca ese fue mi foco. Y literalmente llegaron y dijeron, no, necesitamos hacer unas métricas de ventas, ¿usted es capaz de hacer esto? Y yo, claro, por supuesto, no tenía ni idea, pero finalmente saqué el resultado. Y tenía un mentor que se llama Jorge Valdés, que él me dijo, yo te veo súper bien, pero te falta como imaginarte todo en tu cabeza. Y es algo que actualmente me pasa, y es que ya van creciendo los proyectos y van siendo más complicadas cada vez las reglas de negocio. Entonces ya tenés que tener súper en la cabeza todo el engranaje, y tenés que imaginártelo para que vos sepas que si moviste una pieza pequeñita acá, al final del resultado se te va a descuadrar todo. Entonces, en realidad, para entrar a ese estado de concentración, en este momento que justo estoy en un proyecto que tiene tantas triquiñuelas, o sea, digamos lo que desde la ingeniería de datos no es como tan voluminoso y demás, pero tiene muchas reglas de negocio, yo tengo que estar súper enterado de todo. Y me cuesta un montón llegar a ese estado, a ese punto, a entrar a la zona, donde es como si yo, como lo describo, acá se te cuenta que tuviera uno de esos Apple Vision Pro, unas gafas de esas de Meta, que tenés como todas las ventanas y las ves en 3D. Haga de cuenta que así es como me siento yo cuando logro entrar a ese estado. Pero es tan complicado. ¿Cada cuánto entras a ese estado? Pues me toca por ahí al menos una vez a la semana, pero es que es muy difícil. ¿Y cuánto tiempo dura? No, eso es algo que usted cuida como si fuera, pero cuando usted entra, usted más o menos ha calculado ese tiempo que dura dentro de ese estado que usted está mencionando. Sí, yo mínimo le trato de sacar por ahí horita y media, 2 horas, que es muy chistoso porque... ¿A la semana? En ese estado tan profundo, sí. Sí, porque es que es un estado muy profundo. Sí, o sea, una cosa es que, es que uno puede entrar obviamente en niveles, pero así cuando vos estás full derecho, que justamente me da risa porque mi novia mantiene mucho también trabajando y trabajamos los dos remoto, pero entonces es como que por decir al almuerzo, no, estoy súper embalado, tengo que hacer esto. Y entonces llegamos y al final de la noche yo llego y me concentro, después de todas las reuniones y todo, me concentro 1 o 2 horas, dije la noche, eso va a ser un puntico clave ahí. Me concentro 1 o 2 horas y ya llego y digo, listo, ya. Y ella es que, pero ¿cómo así? ¿No estabas pues súper embalado? Y yo, mi trabajo permite que si yo llego a ese punto, me rindió, resolví el problema, lo que me tuvo dando vueltas toda la semana, tuve la capacidad cognitiva de hacerlo y salió derecho. Yo sé por qué Jason está preguntando tanto, porque es que él no tiene ese problema que tenemos nosotros. Lo que pasa es que, sí, yo no tengo casi ese problema, pues, y no es que me quiera aquí, pues, ay, no, Jason, no. Sino que desde pequeño, a mí me crió mi bisabuela. Los primeros 6 años de mi vida me crió mi bisabuela,
Y ella era muy estricta en esos tiempos, ustedes saben pues que le exigían a uno demasiado. Entonces ella me sentaba a hacer las tareas y me dejaba ahí clavado, por ahí decir 2, 3 horas, concentrado en eso. Y ella se me sentaba al lado, con una mata de ruda. Uy. Y mojada. Entonces, para los que no saben qué es una mata de ruda, es una vaina que pica mucho y mojada pica más. Y eso le dan a uno en la espinilla y eso, güey madre, eso era muy, muy desesperante. Entonces, gracias a ella, hoy en día, pues, tengo esa capacidad de concentrarme bastante. Por ejemplo, ¿yo qué hago en el día a día cuando estoy embalado y tengo un chicharrón? ¿Yo qué hago? Para concentrarme aún más, pongo música. Pero no música reggaetón o rock, porque eso te puede estallar y te puedes concentrar más. Busco música que genere deep work, es decir, que produzca ondas o sonidos que te lleguen al cerebro y te permitan concentrarse más. Por ejemplo, hay sonidos electrónicos. A mí que me gusta la electrónica, pero a los que no les gusta, hay otra clase de sonidos como música clásica o incluso sonidos naturales. Por ejemplo, un fluido de agua. Lo graban y eso te permite te permite concentrar un poco más. Entonces, eso es lo que yo hago. Cuando estoy embalado, lo puedo hacer diario y yo, venga, me voy a dedicar 3 horas por la mañana. Me siento desde las 6 de la mañana porque yo soy mi madrugador hasta las 9, 10 y me clavo en eso. No celular aparte, no reviso correos después de eso, sí ya como que vuelvo, pues como que ahí venga. Ya sí chequeo correos, quién me está hablando por el chat, que de la empresa o llamadas de la familia, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que yo normalmente hago y me ha funcionado y lo puedo hacer diario. Pero yo también puedo decir de que yo soy del 80, creo que somos un poquito contemporáneos. Yo también sufrí... Sebas aquí es Sebas es un pollo. Soy del 82.000. Yo soy del 89 y yo también sufrí esa violencia intrafamiliar, pero a mí no me daban con ruda, sino con el cable de la plancha. No, mentira, no venimos a hablar de eso. El tema es que yo creo que... Esas son las técnicas para alcanzar el deep work. Esas ruda son, desde sí, chiquito. exacto. Ruda de chiquito. Ruda y el cable de la plancha. No, mentira, ya las planchas no vienen con esos cables. Entonces, no, pero a mí personalmente... Independientemente de cómo me hayan criado, yo creo que también tiene que ver mucho con tu forma de ser. También tiene que ver mucho con la forma como tu cerebro está estructurado. Yo creo que a veces menospreciamos el conocernos a nosotros mismos, el cómo aprendemos, el cuáles son el tipo de cosas que nos gusta aprender. Hay un problema grandísimo que creo yo que está con la sociedad moderna, y es que creemos que leer es un castigo. Es decir, yo tengo que tener disciplina para leer, ¿cierto? Entonces, si yo inicio un libro, yo lo tengo que terminar. Yo les pregunto una cosa, si ustedes empiezan a ver una película y no les gusta, ustedes se la terminan de ver, o una serie. No, yo voto el cambio. Yo sí, no me da el toque para... Si ya la empecé... Usted si no le gusta termina de ver. Sí, tengo que mirar a ver de pronto que... Bueno, tiene que estar muy mala, pero yo usualmente cuando ese tipo de cosas, o sea... En general, yo me gusta terminar las cosas. Uy, parce. Ok, pero entonces, lo que les quiero decir con esto, les quiero decir es que es importante conocernos y es importante no tomar este tipo de cosas como que si yo no la hago como otro la hace, o si yo no tengo capacidad de concentración como otro la hace, es porque yo estoy mal, no es porque cómo está construido mi cerebro, cómo funciona mi sistema nervioso, cómo funciona mi sistema cognitivo. Entonces, en el caso mío, me di cuenta que yo soy una persona muy creativa, pero se me dificulta ponerme a pensar en una sola cosa. Entonces hay, que también lo nombra el libro, y no solamente muchos libros, Hábitos Atómicos, bueno, yo no les voy a hablar de todos esos libros tan clichés y de autoayuda, pero eso es una cosa que se habla mucho y es el tema de los rituales. La gente que no puede conciliar el sueño, X, Y, Z, entonces tiene que crear un ritual para poder alcanzar el sueño. Para que el cerebro empiece a generar lo que genera. Yo no soy experto en temas neurológicos, pero uno sí sabe que el cerebro secreta unas hormonas, unas sustancias para que a uno le dé sueño. Entonces, si uno, por ejemplo, todos los días hace lo mismo antes de dormir, eso ayuda a conciliar el sueño. Eso mismo pasa con el deep work. Eso mismo pasa con el trabajo profundo. Entonces, en mi caso, cuando yo estoy embalado, cuando uno tiene esa actividad que no ha podido hacer y se llegó el jueves y uno la tenía que entregar el viernes y la tenía que entregar, entonces yo tengo también mi ritual, pero ese ritual yo lo descubrí a través de ensayo, prueba y error durante años. Por ejemplo, yo tengo 3 listas de reproducción.
especiales en Spotify, que se las puedo compartir. Hay un amigo que creó una que se llama Amnesia, que es una combinación, la cosa más rara. ¿Para dormir o para deep work? Para deep work. Ok. Para deep work. Entonces, esas listas de reproducción, yo no sé qué causan en mí. Como les digo, yo llegué a eso fue de pura chiripa. Yo no sé qué causan en mí que cuando yo tengo que resolver un problema grande, me permiten llegar a la zona, como dice Sebas. Pero para llegar a ese punto, yo tengo primero que hacer sesiones de Pomodoro. Okay. Entonces... Espere. ¿Qué es Pomodoro? Bueno, yo no me sé la definición de memoria, no me vayan a criticar, pero mi entendimiento es básicamente una técnica de trabajo en el cual tú estás enfocado durante un tiempo, dígase 15, 25 minutos, y tienes un tiempo de descanso. En ese tiempo de descanso tienes que hacer algo totalmente diferente a lo que estabas haciendo. Tienes ese tiempo de descanso y retomas. Entonces, a mí me funciona que cuando yo quiero llegar a la zona, cuando yo quiero hacer trabajo profundo, yo primero tengo que hacer 2 sesiones de Pomodoro. ¿Cómo así? O sea, eso es como un break. Sí, No. literal hay una aplicación que es timer y Sí. te pone sesiones. Entonces, 25 minutos o lo que vos definas, usualmente es como 25. 25 minutos de trabajo enfocado y 5 minutos de lo que quieras, literal. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos tan en las redes sociales y demás, el tema es que el trabajo profundo se vuelve muy importante cuando hay tareas difíciles, porque cuando hay tareas fáciles uno usualmente no las procrastina tanto y uno no tiene que llegar a ese estado tan profundo y las hace súper fácil. Cuando uno está embalado. Exacto, es más difícil entonces cuando tienes que hacer una tarea muy difícil y justamente ahí es donde llega la frustración. Llega la frustración, entonces vos buscas de una la ruta de salida y también es algo que nos tiene muy condicionado todo el sistema de cómo consumimos, por ejemplo, contenido. O sea, las redes sociales han ido evolucionando en que teníamos Facebook, que teníamos los videos largos, la foto de perfil, la foto de portada. O sea, eran muchas cosas y uno se tomaba como el tiempo de cada cosa. Luego, entonces, Instagram, no, ya solamente las foticos y ya. Y luego entonces llega que las historias, entonces más rápido. Y ahora TikTok, que entonces que si vos no enganchas en los primeros 2 segundos ya perdiste y hiciste scroll. Y nos acostumbramos a un sistema de mecanismo de recompensas inmediatas, que lo que hace es que cuando entramos a esa etapa como de incomodidad, cuando algo no lo entendemos o no nos funciona del todo, o sea, literalmente uno tirando código, no me da. Y uno muchas veces, la solución... Necesito la zanahoria, pues saquemos el TikTok y otra vez. Entonces, claro, vos nunca puedes llegar a ese momento en el cual en realidad estás produciendo constantemente. Ahí es donde nos ayuda el Pomodoro un poquito. Ya. Entonces, en mi caso funciona de que yo hago 2 sesiones de Pomodoro antes de entrar en la zona. Pero para poder entrar en la zona tiene que ser que yo, no tanto que esté desconectado, sino que no sienta que me necesitan en otras partes. Como quien dice, tengo por allá todo el mundo enfocado en otras cosas, nadie me necesita, nadie se ha detenido porque yo no estoy allí, entonces me puedo enfocar en esto de 2 a 3 horas, hago 2 pomodoros de 25 minutos y después cuando ya termino el segundo pomodoro, ahí es cuando siento que ya estoy, es como si tu cerebro entrara en un túnel. Y me pasa parecido a lo que decía ahorita Sebas, ya empiezo a saber en mi cerebro como todas las cosas que tengo que hacer como objetivos en la mente. Entonces las empiezo a visualizar y mientras voy trabajando los tengo allí. Y es como si fuera un checker, como que terminé un pedacito, entonces chequeo y lo bajo. Segundo, el otro pedacito de trabajo y así. Y de esa forma logro resolver problemas que normalmente no soy capaz de resolver en el día a día. Pero vení, ¿cómo haces para, o sea, 2 pomodoros? Pues para 2 pomodoros tenés que estar por lo menos 1 hora. Sí. Y justamente dijiste que como que te perturbaba el tema de las notificaciones, el Slack y demás. Pero ¿en qué momento del día logras tener espacio para hacer 2 pomodoros? Uy, tocaste un tema muy bueno. Que yo no he podido. Bueno, les voy a contar una verdad, un secreto a voces de los trabajadores de la tecnología. Nosotros trabajamos muchas veces más de las horas laborales. Eso es la verdad y para también mantenernos actualizados y poder hacer esas tareas difíciles, especialmente las personas que tienen roles en los cuales tienen que coordinar el trabajo de otras personas, entonces en la parte de dirección de proyectos, en la parte de liderazgo técnico, eso pasa. En mi caso, siendo muy sincero, yo hago ese tipo de cosas. Los viernes por la noche trato de no irme hasta muy tarde, viernes por la noche o los sábados en la mañana.
Los viernes por la noche sí es un tema laboral que no he podido resolver durante la semana, porque trato de respetar y separar mucho ese tiempo laboral. Y los sábados en la mañana es porque yo tengo mis propios retos, yo tengo mis propias prácticas, yo hago mis cositas. Desarrollador que no tenga código en GitHub, que no esté haciendo por ahí cualquier proyecto en su propio tiempo, no es desarrollador, la verdad. Entonces, lo logro solamente en esos tiempos. Ahí justamente, y si hacemos como una analogía o hablamos un poquito también de la teoría, hay varias formas de trabajar y de llegar al deep work según pues, también el autor. Entonces tendríamos la filosofía monofásica, que es bien difícil porque justamente es como si fueras un monje en el que básicamente te vas a ir 1 mes, 2 meses, un periodo específico de tiempo en el que vas a eliminar todas las distracciones posibles. Creo que ese es el, digamos, lo más fácil y difícil. Fácil en el entendido de que, claro, si puedes eliminar todo, solamente tenés que controlar tu mente, de que puedas estar en ese estado, pero literalmente eliminaste todas las distracciones y no tienes como otras responsabilidades. Pero es difícil porque ¿quién tiene la posibilidad de irse 1 mes o 2 a simplemente leer, aprender o hacer un trabajo? Es la verdad, pues casi que para personas millonarias. Hablando de millonarios, precisamente se habla, y Bill Gates es muy abierto con esto. Él es una persona que él se autodenomina un consumidor de conocimiento impresionante desde que está joven, y él descubrió que la mejor forma de meterse en un nuevo tema es retirarse hacia un lugar. Entonces él tenía una cabaña en la cual él se retiraba, y él, si quería aprender un nuevo tema en muy poco tiempo, él se llevaba todos los libros que él creía que podía leer durante una semana. Se llevaba, dicen las referencias bibliográficas que era soda, pues, pero uno me imagino que estará tomando gaseosita. Entonces, soda de naranja. Soda de naranja. Entonces, él se llevaba todos estos libros, y dice que él mordía un lápiz, ¿cierto? Entonces se sentaba en la cabaña, en su escritorio, con los libros al lado, la soda, el lápiz, y a leer. Y tenía, o le prohibía, digamos, a los empleados y, digamos, como a todo su personal, de que lo interrumpieran durante ese periodo de tiempo. Entonces, como decía Sebas, es muy difícil porque tenés que tener unos medios, tenés que tener un músculo económico para poder tomar esas decisiones y ausentarte totalmente durante una semana. Y ahí es donde uno dice que en realidad las personas millonarias, en realidad nos los medimos en plata, pues es en tiempo. Si vos tenés la capacidad de tener tiempo para lo que vos querás, obviamente, esas personas trabajan demasiado y justamente son muy eficaces y muy efectivas, pero tienen la posibilidad de mover literalmente su agenda como mejor también les convenga. Bueno, luego también tenemos la bimodal, y es como más o menos como hacer un mix, como que yo tengo, por decir, un día a la semana en el que me concentro. Eso tratan de implementar un poquito más incluso las empresas, que digamos lo tengamos, no sé, 4 horas o mediodía, que es como modo de enfoque. Pues por ejemplo, bueno, entre comillas lo hacen porque allá a veces no respetan pues el tiempo, pero Digo, se está tocando un tema muy delicado, pero siga. Es que es difícil, es difícil, y en realidad todas las empresas tratan de implementar ciertas metodologías, y por lo menos algunas tratan. Hay algunas que literalmente ni siquiera tratan, pero sí conozco muchos que como que tratan de poner esos time blocks en los que justamente las personas pueden estar enfocadas a algo particular. Y eso ayuda mucho, pues porque si nos coordinamos entre todos, o sea, es que es como en todo. Es como la frasecita por ahí de redes, que si nos organizamos hacemos lo que queramos, sí, tal cual. O sea, si todos nos ponemos de acuerdo y que solamente vamos a estar en este momentico dedicados a la tarea que más concentración nos represente, pues así vamos a poder tener en el resto del día un montón de espacio para interactuar y hacer esas otras tareitas pequeñas que de pronto no son tan difíciles de llegar a ese estado de concentración. Incluso lo que voy a decir es muy polémico, porque cada empresa implementa su propio sabor del agilismo. Incluso ahorita que están diciendo que el agilismo va a morir, bueno, de pronto lo tocamos en esta temporada. Pero lo que les quiero decir con esto es que es polémico porque es una opinión que va mucho a que
yo considero que en la gran mayoría los ambientes laborales están construidos para el trabajo superficial, que eso también lo nombra el libro. Y las oficinas están construidas también para trabajo superficial. Todas las oficinas que tienen demasiados cristales, donde la gente se está viendo a toda hora, es muy bacano porque ayuda a la interacción, pero ayuda muy poco a la concentración. Tiene sus pros y sus contras. Pues porque si usted tiene su parcero ahí al frente y no hay ningún cristal ni nada que lo separe, y usted va a la oficina y no se han visto... Sí, pues es inevitable. Claro. Pues, hey, vení, contame esto, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va tu vida? Entonces ahí empieza ya el día, ya como que se empieza a enredar y ya digamos que se puede enredar hasta 1 hora, porque usted puede quedar hasta 1 hora que vamos por el cafecito. Entonces al cafecito, después llega el otro, después llega el otro. Cuando usted menos piensa, se va y se siente, ya pasa 1 hora. Y después empieza otra vez, ¿qué iba yo? No, total. ¿Cómo lo empiezo a hacer? Por eso he escuchado a mucha gente que tiene la modalidad de trabajo híbrida que dice, yo aprovecho el día que me quedo en la casa porque ese es el día que me rinde. Y yo creo que también va muy por ese lado. Sí, yo precisamente iba a tocar ese tema, y es que nosotros somos afortunados en el mundo de la tecnología que tenemos la posibilidad de trabajar de manera híbrida, y afortunado en la empresa en la que estamos, que tenemos esa modalidad híbrida incluso antes de la pandemia, ¿cierto? Eso hace parte de nuestra cultura. Y eso personalmente a mí me ayuda mucho, y es que yo cuando estoy en casa hablo con la persona que controla mi tiempo, es decir, con project managers, con los facilitadores. O sea, laboral. Después del trabajo, sí. Allá no tiene la idea. Sí. Todos los hombres siempre tenemos alguien que nos controla el tiempo. Bueno, todos los hombres no, todas las personas. Tenemos una persona que siempre nos controla el tiempo, y eso está bien, ¿cierto? ¿Hasta qué hora le dieron permiso hoy? Entonces, ahorita no les puedo decir. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando yo voy a ir a la oficina, aprovecho para hacer todas esas cosas que sé que primero en la casa me queda imposible, porque hay cosas que necesitan esa interacción humana, ese calor, ese face to face. Y segundo, sé que voy a ser cero productivo desde el punto de vista de, qué sé yo, historias de usuario, tareas técnicas. Más bien aprovecho para llenar el calendario de muchas reuniones, salir de todas esas reuniones y poderse uno enfocar en otras cosas cuando esté trabajando desde casa. Qué curioso que mencionas eso, porque justo el viernes pasado a mí me pasó algo similar. Ese día yo no tenía ganas de hacer nada, pero nada. O sea, yo decía, ¿cómo encuentro motivación hoy? Hay días que uno simplemente se levanta y ojalá me programen bastantes reuniones, porque, o sea, yo no tengo forma de no ir a la reunión. Hey, la Project Manager suya está escuchando eso que no, está diciendo. Pues yo no tengo problema con decirle el día que tengo pereza, porque es que también esa es otra de las cosas. O sea, yo creo y yo estoy acostumbrado a trabajar así, y en mis equipos siempre tiene que, pues, o sea, si tengo un líder tengo que alinearme que sea más o menos así, y las personas con las que colaboro también nos tenemos que alinear de que somos adultos y no podemos estar pretendiendo que tengamos un policía encima. Sí. Pues ese temita de las horas nalga a mí sí me parece la boba más grande del mundo, y también es bobo uno decir que todos los días es productivo. Uno puede que todos los días esté ocupado, pero no todos los días. O sea, sí. hay días que literalmente te haría mejor acostarte a dormir 1 o 2 horas y luego volver ahí sí con toda la moral, que pues básicamente estar ahí intentando y patinando sobre lo mismo. Exacto, hay personas que confunden que ser ocupado es ser productivo, y son cosas totalmente diferentes, pues, obviamente, pero hay gente que las confunde. Ellos creen que porque estar ocupados todo el día es ser productivo, y no necesariamente. Yo puedo estar ocupado, pero no puedo ser siendo productivo, lo que vos acabas de mencionar. Yo puedo estar haciendo una tarea por decir, no sé, voy a revisar emails, pero eso me hace productivo. Yo creo que es inevitable medio tocar el tema de la IA. Todo ese tipo de tareas tan operativas están empezando a ser delegadas hacia la IA para que nosotros los seres humanos realmente nos encarguemos de cosas que valgan la pena. Pero venga, téngalo ahí, porque es que eso es otro tema y es bastante bueno para cortar ahí. Pero tranquilo, que hay mucho tema para cortar ahí. Sí, eso. Entonces téngalo ahí porque eso es otro. ¿Querés hacer un capítulo de ella, pues? ¿Y quién no? Está bien. No, pero justamente ahí que hablábamos del descanso, de hecho, ahora que me acuerdo, eso también es otra de las cosas que mencionaba el autor, que hay que tener ese tiempo de ocio en el que vos descargas todo y literalmente dejas tu problema del trabajo en el trabajo, te haces spam de tiempo, que ya sea una noche, un fin de semana o lo que sea, y dejas de pensar. Pero en realidad no es solamente como que
en realidad no es solamente como que dijiste que lo solté y no estoy haciendo nada de eso, perseguiste tras bambalinas, piense, sino que en realidad lo soltás. Y cuando lo soltás del todo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno a veces literalmente va, se toma un cafecito, vuelve, habla, echa carreta, lo que vos decís de que uno en la oficina a veces tiene esa interacción, a veces también sirve, porque justamente uno va y hace eso, y después de eso es que se le vino la solución. Yo creo que Internet está inundado de memes de ese tema para los desarrolladores. Como que ese meme de Bugs Bunny levantándose a las 3 de la mañana con los ojos rojos y diciendo, tengo la solución para ese bug. Eso es verdad. Eso nos pasa. Sí, incluso a mí me ha pasado, personalmente me ha pasado que todo el día usted está dándole, dele, y no resuelve. Mano, usted va y se acuesta, al otro día se levantó y en 15 minutos hizo lo que no pudo hacer el día anterior. O sea, lo que hizo en 8 o 9 horas. No sé si a usted les ha pasado también. Claro, eso pasa todo el tiempo. Por eso es que lo decía ahorita, Sebas, lo de las horas N en nuestro mundo no funciona. Porque si tú estás contento, estás motivado, te enfocas, puedes hacer en 15 minutos lo que te demorarías en 8 horas en un estado de ánimo completamente diferente. Y aparte porque ahí, justo para los desarrolladores también, yo creo que juega... dígame, no sé si les parece, pero a mí qué me pasa también. Ahorita que hablaba Jason de la música... Yo también para entrar en ese primer modo de concentración, yo no tengo que ser con letra ni nada, porque tengo que estar algo que tenga mi cabeza ahí full enfocada. Pero una vez llego como al punto que juepucha, pasé esa barrera que llevo peleando 15 días con ella, uno como que se siente en modo Dios. Uno dice, no, yo soy el mejor. Y literal ya ahí uno se la cree, ya soy el mejor. Entonces ahí sí, Queen, don't Stop Me Now y a tope. Y yo empiezo literalmente ahí sí a... darle y se me hace mucho más fácil. O sea, ya como que uno también, digámoslo ahí, como el ego, pero no el ego desde lo dañino, sino como el de vos creértela, como que, porque uno también se la da por el otro lado muy duro. Cuando uno es capaz de con un problema, uno también pelea y ahí uno se siente súper mal con esa parte. Pero cuando llegas, vos ya todo te sale súper fácil. Yo lo traduciría como la satisfacción de la tarea hecha. Eso te da más seguridad, ¿cierto? La satisfacción de haber logrado eso que tanto querías, porque como dice Sebas, cuando uno no lo logra, uno se da muy duro. Sí. Uno se tira muy duro a uno mismo. Y hablando precisamente del tema de la música, yo, por pura suerte, no sé cómo, un compañero me compartió una... lista de reproducción en Spotify. Yo había tratado con Brain FM, que es una plataforma que lo-fi, sonidos, que entonces que lo que decías ahorita, que los sonidos que para el cerebro lo hacen, digamos, como que fluir mejor. Yo intenté todas esas cosas y no, había unas como que me dolían los oídos, otros como que daban dolor de cabeza, como que muy pesados, y encontré esta lista de reproducción y se las puedo compartir. Es más, si quieren coloquen en los comentarios allí quien quiere que le comparta la lista de reproducción y se la comparto. Se llama Amnesia ED1. Básicamente es una cosa muy particular y es que tiene unas canciones que cuando yo llego a cierta canción yo me doy cuenta, si yo llegué a esta canción y no he resuelto el problema es porque la cosa está maluca. Peluda. Puede que no la resuelva ese día, entonces mejor detengo. Y bueno, y por ahí nos hace falta hablar de otras dos filosofías, que ya hablamos de la monástica, hablamos de la bimodal, y nos falta hablar también de las últimas dos, que es la rítmica y la periodística. A mí justamente la periodística es la que más difícil se me hace, porque es usualmente la que le permitiría a uno no trabajar como tanto a deshoras, y es en los pequeños espacios que tenés de tiempo, te entras en modo concentración. Entonces, por ejemplo, muchas veces a uno le queda que espacio entre reunión y reunión, 1 horita. Si usted es capaz de bloquear todos los estímulos externos y enfocarse en esa horita, usted en esa horita saca un montón. Pero también es capaz de que llegue y entra al correo 2 o 3 veces, mira el Slack, lo que iba a responder hace 2 días que no respondió, se pone a responderlo. Y muchas veces ni siquiera son cosas tan significativas y terminas perdiendo el tiempo. Pero en realidad tener ese, como decía ahorita Hugo, uno tiene que tener rituales justamente como para poder entrar ahí y demás. Se vuelve tan difícil uno como que literalmente cambiar el switch y ya. Es como la gente que es capaz de decir, me voy a dormir y se durmió. Eso sería... difícil. Es muy difícil. Yo aquí precisamente hago el llamado a aquellas personas que son líderes técnicos, que ya están teniendo como esa evolución en su carrera a, digamos, tener la posibilidad de liderar el trabajo de otros, no solamente estar pendientes del trabajo de sí mismos. Muchachos, no codifiquen o no tiren código más del 50% de su tiempo.
no lo hagan, porque... No, es que no lo van a hacer. No lo van a hacer, exacto. Que no les da. No les da. Entonces va a vivir uno en esa frustración diaria de que no pude completar las tareas del día y tengo muchas reuniones, entonces estoy súper aburrido porque un montón de reuniones siento que no soy productivo y entro como en ese ciclo vicioso de frustración que finalmente a veces lleva a la gente a aburrirse de un trabajo, irse para otra empresa, pero cuando se van para otra empresa se dan cuenta que el problema no era la empresa, el problema, exacto. Y falta la última, que es justamente la rítmica, que creo es la que emplea Jason, según lo que nos contaba ahorita, que es ya mucho el tema del timeboxing. Yo no solamente en Jason, sino que yo en personas en realidad muy exitosas he visto todo este tema del timeboxing y tener la disciplina, no solamente física, sino también mental, de que el tiempo que vos vas a emplear o que dijiste que ibas a emplear en algo, emplearlo en eso. Sí, claro, incluso yo pongo, por decir, una listica o digamos que es una listica pues entre comillas, pero en sí es como una reproducción como de 3 horas más o menos. Entonces yo la pongo, le doy play y me voy. ¿Y esa qué hora siempre? Esa dura como 2 a 3 horas. No, pero ¿en qué tiempo lo haces? ¿En qué horario? Me gusta más hacerlo en las horas de la mañana, porque digamos como me siento, pues está fresco, está como acabo de levantar, entonces como que ya uno... Y en ese momento que te imaginas tu bisabuela con la ruda al lado... Pues claro, y ella ahí dándome duro, hermano. Ok, listo. Eso es importante para la audiencia. Entonces, yo lo pongo en la mañana, la pongo pues le doy play y me concentro hasta que ya, o sea, que se vaya, pues, o sea, acabe la producción, pues, el son, pues, la música, pues, ya llegue en stop. Entonces, ahí paro porque me digo, hey, ¿qué pasó con la música? Entonces, digamos que eso, ahí entra el puntico como de distracción, como que, hey, la música, ¿qué pasó? El cerebro como que, ay, maraca, hey, ¿qué pasó con la música? Entonces, uno como que, entonces ahí uno cambia y vuelve uno como que, ay, ¿qué pasó acá? Entonces ahí vuelve ya como el tema de la distracción, entonces, pero es bueno también porque es muy agotador. Termina usted no físicamente agotado, pero mentalmente sí demasiado agotado. Entonces ahí yo digo que paro, hago un break, o ¿cómo es que dijiste vos que llamaba esa vaina? Pomodoro. Esa vaina, esa pomada esa. Entonces ahí hago como ese break para ya después seguir como con otras actividades, ya voy a responder los chats, o a mirar emails, o si tengo reuniones, o qué hay para el otro día, o cómo estoy, como mis entregas, toda esa vaina pues como ya más administrativa. Operativa, sí. Esa es la palabra. La verdad es que es un tema del que podríamos hablar 1:30, 2 horas, y aquí nos quedamos hablando. Pero yo creo que la invitación también es a lo que decía ahorita Hugo. En este momento tenemos muchas fuentes de información. Podemos conocernos y tratar de conocernos. Aquí hay un tema que es un poquito tricky, y es que muchas veces uno puede pensar, es que yo soy de tal manera, entonces como yo soy así, ya yo no puedo. Yo creo que es un arma de doble filo, y el aprender a conocernos nos permite también entonces no solamente identificar que yo soy de esta manera, sino cuáles son las estrategias que para personas como yo pueden funcionar más o pueden funcionar menos. Y no pretender que porque me leí un libro, porque fui al psicólogo, porque vi algo en una conferencia, ya me va a funcionar. Tenemos que empezar a hacer ensayo, prueba y error. Yo llegué a estas conclusiones después de muchos años. Yo llevo en el mundo del desarrollo de software desde el 2011 y solamente podría asegurar que durante los últimos 5 años es que realmente me conozco realmente cómo funciona mi cerebro y cómo llegar a esos momentos de alta concentración. ¿Hay algunas como estadísticas relacionadas con esto? Van relacionadas a lo que decía ahorita Sebas, el tema de la atención residual. Entonces, científicamente se dice que tú solamente, luego de que tú cambias de una tarea a otra, tu cerebro durante 20 minutos todavía está pensando en la tarea anterior. Como si fuera una memoria RAM. Como si fuera una memoria RAM. Ahí todavía está, no se ha borrado, todavía esos puntos, esos apuntadores de memoria todavía no se han borrado. Entonces, por eso es que pasar de una tarea a otra durante tiempos muy cortos no sirve. Porque tú siempre estás haciendo muchas cosas y no las estás haciendo bien. Y eso aplica para todos, para hombres y para mujeres. Porque por ahí está la teoría de que las mujeres son mejores en multitasking. Científicamente, nadie es bueno en el multitasking. O sea que la idea es, enfóquese, haga un pomodoro y después si se quiere enfocar nuevamente, entonces arranque otra vez. O sea, siempre tener como pomodoros o breaks en esos tiempos. No, yo creo que cada uno tiene que crear su ritual. Por eso decía ahorita que
hay que conocerse a sí mismo. Esto es como el estudio, esto es como la alimentación, esto es como, qué sé yo, el ejercicio. Tú tienes que saber qué tipo de ejercicios te sirven, cuáles son los que más te gustan y lo más importante, cuáles puedes sostener en el tiempo. Entonces yo encontré esto después de mucha frustración, ensayo y error, pero una de las cosas que más me motivaron es ver que a otras personas en el mundo les funcionaba, es ver que, por ejemplo, las personas que tienen grandes logros, como por ejemplo la autora de Harry Potter, que lo hacía, ella lo que hacía, ella hacía más la que es una combinación entre la monástica y la jornalística, si no estoy mal, y es que ella lo que hacía es que J.K. Rowling, digamos que es una persona que controla mucho sus finanzas, o al menos así se autodefine. Entonces ella decía, para yo poder escribir un nuevo episodio cuando estoy bloqueada, cuando no sé qué hacer, ella se compraba un día o una noche en el hotel más caro no recuerdo que era Londres, entonces el más caro de Londres, y se iba para allá y se sentaba y decía, ¿cómo estando acá, pagando toda esta plata por este hotel, no soy capaz de producir algo que valga la pena? Entonces mira que ella encontró su técnica, porque ella hizo un trabajo de autoconocimiento. Y si nos ponemos a ver grandes personajes, grandes autores, personas que producen piezas de trabajo que son difícilmente repetibles, son personas que aplican técnicas de trabajo que los llevan a momentos de trabajo profundo para poder generar ese valor agregado tan difícil para, digamos, como obras que tienen mucha vigencia en el tiempo, películas, libros, incluso obras de arte. No, ahí nos metemos también por otro tema que es niveles de merecimiento, con eso que mencionaste de J.K. Rowling y cosas. Pero bueno, también lo seguimos conversando aquí en el podcast. Solamente quería dejar una pequeña anotación y es que el tema del pomodoro no es directamente relacionado con el deep work. Exacto. Son prácticas que pueden ser complementarias y desde mi forma de ver es como el pomodoro es como hacer deep work con rueditas, pues como la forma para principiantes, muy buena como para principiantes, sí, como para irte metiendo en el cuento, pero son técnicas que pueden ser complementarias pero no están directamente relacionadas. Y bueno, muchachos, nuevamente estamos por aquí. Como les dije al principio del capítulo, muy contentos. La verdad es que tenemos muchas más temáticas para hablar. Hay muchas personas también que nos escribieron que quieren también contar su historia, que quieren participar de la hora del tech. De igual manera, les cuento que hay muchas maneras que pueden hacerlo. También nos pueden escribir a través del canal de WhatsApp. También pueden escribirnos a través de las redes sociales de Source Meridian. Y ahí siempre estamos mirando no solamente qué temáticas quieren que hablemos, sino incluso si hay alguien que quiere participar del podcast. También les cuento que justamente en la página de Source Meridian pueden encontrar también vacantes, hay personas, hay muchos cargos que ahorita se están buscando y roles de los cuales ustedes también podrían hacer parte y por qué no, mañana estar no solamente sentados de pronto hablando en la hora del tech, sino que también podríamos estar siendo compañeros. Súper. Compañeritos de trabajo. Así que nada, hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse en la plataforma que estén escuchando este podcast o si lo están viendo, lo que sea. Denle mucho amor a todo esto. La verdad nosotros le damos mucho amor y esperamos vernos en el próximo capítulo.